Bien. Antes de compartir pantalla, vamos a hacer así. Voy a hablar acerca de una introducción a la bibliología durante 40 minutos aproximadamente. Entre 30 y 40, no quiero ser muy largo. Y ustedes, mientras voy dando esta charla, pueden anotar sus preguntas y al final dejamos un espacio de 15 a 20 minutos para preguntas referidas al tema. ¿Sí? Así es de simple el formato. Vamos a comenzar a compartir pantalla entonces. Hay una diapositiva armada, como ustedes pueden ver aquí. Se llama Introducción a la Bibliología. Y básicamente vamos a ver dos cosas. ¿Cuáles son las fuentes textuales de donde se traduce la Biblia? ¿Y cuáles son los métodos de traducción? Entonces, sin más, vamos a comenzar. Hay una pregunta que todo el mundo se hace, que dice, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? O sea, si uno va a una librería, se encuentra que hay puede haber hasta de 30 a 40 versiones distintas de la Biblia, y algunos piensan que simplemente es la tapa, otros piensan que hay diferencias pero que son menores. Pero vamos a ver la realidad de decir por qué hay tantas versiones de la Biblia. Y podemos decir que hay tantas versiones de la Biblia porque difieren en esta ecuación, ¿sí? Es decir, en las versiones de la Biblia, después del signo igual, tenemos una determinada versión de la Biblia que va a ser producto de qué manuscrito se traduce y cómo se traduce. Las personas a veces piensan que hay un solo manuscrito bíblico para traducir, pero vamos a ver que no es así. Y también la gente suele pensar que hay una sola forma o método de traducción, y vamos a ver que tampoco es así. Por eso, la ecuación va a dar diferente de acuerdo a qué fuente textual se elige y cómo se traduce. Acá lo pueden ver en el gráfico, ¿sí? Fuentes textuales son manuscritos bíblicos. Lo que vamos a ver hoy es simplemente el Nuevo Testamento, o sea que nos referiremos a los manuscritos bíblicos en griego, ¿sí? No nos vamos a referir al Antiguo Testamento, donde los manuscritos allí son del hebreo, del arameo. Entonces, las fuentes textuales, vamos a ver que de esos manuscritos griegos hay una diferencia de posición acerca de cuáles son los manuscritos o familia de manuscritos en donde son más fieles a los originales. Y después, en filosofía de traducción, vamos a ver que hay diferentes filosofías y que de acuerdo a la filosofía que utilices, más los manuscritos que utilices, va a ser la versión bíblica. Esa es la ecuación. Es difícil entender de que haya filosofías de traducción, porque uno cuando traduce un libro secular, por ejemplo, del inglés al español, no hay mayores secretos, ¿sí? ¿Por qué en cuestiones bíblicas hay diferentes filosofías? Desde ya aclaramos, ¿sí?, que en Sociedad Bíblica Trinitaria, a la cual represento, no consideramos que haya diferentes fuentes textuales, sino que creemos que hay una línea de preservación de parte del Señor de fuentes textuales, así como que hay una filosofía que se ajusta a la teología correcta de inspiración de la Escritura, bajo un marco pienso que viene de la teología reformada, que es la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Entonces, ¿por qué elegir determinada línea de manuscrito y por qué elegir determinada filosofía de traducción? Tiene que haber un trasfondo teológico detrás, principios bíblicos, para tener una bibliología que sea correcta, ¿sí? Vamos al tema de los manuscritos. No sé si, Obed, querés poner anclaje en mi persona, digamos, que estoy hablando. Por ahí sería mejor para los que están viendo aquí el Zoom. Bueno, vamos a fuentes textuales. A la izquierda tenemos en azul una fuente textual y a la derecha tenemos
otra fuente textual en color marrón. La fuente textual, el cual usó la Reforma, ¿sí? Del siglo XVI para traducir la Biblia a las principales lenguas del mundo, se llama texto recibido. Recuerden que estamos hablando del texto griego del Nuevo Testamento, no estamos hablando del Antiguo, porque no nos daría el tiempo. El texto recibido, ¿sí? O textus receptus en latín, se compone de una familia de manuscritos que se llama bizantina, ¿sí? Porque se encontraron en la zona cercana a lo que hoy es Turquía, que se llamaba Bizancio, ¿sí? Y podemos decir, para que uno entienda, si uno traza los viajes del apóstol Pablo a Asia Menor, a Grecia, bueno, ahí en el medio está Bizancio, y de ahí vienen, y de la zona esa, ¿no? Vienen la mayoría de los manuscritos que se identifican como la familia del texto recibido. En realidad, esto de las familias es algo moderno de la crítica textual. Antes se decía texto recibido porque es el texto que tenía la iglesia, el texto que se traspasó a través de los siglos y que representa el 90% de los manuscritos existentes. Es decir, ese texto griego que tiene una característica que está escrito en un griego minúsculo, o sea, en letras minúsculas, que la datación de esos manuscritos son la mayoría del siglo X, se llama texto recibido. Cuando decimos el 90% de los manuscritos, nos estamos refiriendo aproximadamente a 5.500 manuscritos existentes, ¿sí? Ellos están distribuidos, son manuscritos en bibliotecas del mundo, en museos, están detrás de vitrinas, muchos se lo encuentra por internet, ¿sí? Y la Reforma utilizó esta familia textual llamada Textus Receptus para hacer ediciones en imprenta, como vamos a ver después, para traducir Biblia. Ahora, si la Iglesia, desde el tiempo de la Reforma, antes y después de la Reforma, utilizó este texto único griego, ¿no es cierto? ¿Qué otro texto salió para decir, bueno, hay otra fuente textual del Nuevo Testamento? Y allí a la derecha, en color marrón, tenemos el texto crítico, hecho por dos ministros anglicanos, llamados Westcott y Hort, de apellido, donde ellos tenían o descubrieron recientemente en su época, ¿no? Textos que son minoritarios porque podemos decir en sí representan menos del 10% de los manuscritos existentes, y el lugar donde se encontraron estos manuscritos ya no fue la zona bizantina donde se fundaron las iglesias apostólicas, sino que fue Alejandría, en Egipto. Podemos decir un lugar donde había biblioteca importante, donde las letras eran importantes, pero más que nada donde el clima favorecía la preservación de los papiros, ¿sí? Entonces, por la preservación de los papiros que fueron encontrando, algunos códices, la diferencia entre un rollo y un códice es que el códice está cosido por una punta como si fuera un libro moderno, ¿sí? Y fueron encontrados, como vamos a ver, en conventos católicos, y su datación, o sea, si se le hace una prueba, a veces del carbono 14 o algún método de datación radiométrica, da que son del siglo IV. Entonces uno puede ver dos diferencias, ¿no? Texto receptus o texto recibido es lo que utilizó la iglesia a través de los siglos, es un texto mayoritario, ¿sí? Y se encontró en la zona existente de las iglesias de la iglesia primitiva y ahí para adelante. Texto crítico, ¿sí? De Westcott y Hort, es el 10% de los manuscritos, quizás son más antiguos a la datación, ¿sí? Pero se encontraron en otro lugar donde podemos decir Alejandría fue siempre cuna de herejías, siempre los problemas y los ataques a la divinidad de Cristo, a la Trinidad, más que nada vinieron de personas de allí, como para tener una idea de que
posiblemente muchos cambios entre un texto y otro hayan sido intencionales, ¿sí? Acá tenemos un poco cómo fue esto. Volvemos, es lo mismo, ¿no? Pero como desglosado, como diciendo, bueno, ¿qué tiene la fuente esta textual? Vamos de nuevo a la izquierda, texto recibido, texto recepto. Recuerden, siglo XVI, esos manuscritos llamados bizantinos, hay ciertas personas que tomaron esos manuscritos, ¿sí? Hay diferentes manuscritos, o sea, no todos estos cuatro que vemos, Políglota Complutense, Erasmo, Robert Estienne y Teodoro de Beza, tenían los mismos manuscritos, ni tampoco se copiaron unos a otros, tenían manuscritos comprados por ellos o conseguidos de alguna forma para reunir esos manuscritos y por medio de un impresor, o sea, una imprenta de aquella época, hacían una edición. Las personas que hacían estas ediciones, obviamente, eran conocedoras del griego bíblico, ¿sí? Solamente en el caso de la Políglota Complutense, que fue un equipo de personas convocadas por el cardenal Cisneros, que era católico, pero podemos decir, no tenía él la intención de que se tradujera la Biblia, pero podemos decir cometió, entre comillas, el error de hacer una versión de la Biblia en lenguas originales, tanto hebreo, en griego, también hizo sus traducciones al latín, y los reformadores, en el siglo XVI, ¿sí?, lo utilizaron para traducir sus Biblias. Así que no le salió bien la jugada al cardenal Cisneros, ¿sí? Después está Erasmo de Rotterdam, allá por 1517, donde era un humanista, no sabemos si era creyente, ¿sí?, pero que era experto en griego y con sus propios manuscritos también hizo varias ediciones, ¿sí?, no una sola, varias ediciones del texto recibido. Quizás su primera y segunda edición sirvieron para que se tradujera la Biblia en alemán, ¿sí? En 1517, Lutero, ¿no es cierto?, clava sus 95 tesis en la abadía de Wittenberg, y podemos decir, lo primero que hizo después fue traducir la Biblia al alemán. Entonces se valió de las ediciones de Erasmo de Rotterdam, que estaban en 1516 también. La Políglota Complutense, si bien fue hecha en 1514, no salió a la luz sino tiempo después. Digamos, Lutero usó Erasmo. Pero luego, ya podemos decir 1650 en adelante, surgen otros dos personajes importantes en lo que es podemos decir, los Nuevos Testamentos griego, hecho en imprenta, que es Robert Estienne, o Stephanus, se lo conoce por un nombre en latín, y Teodoro de Beza, que fue el sucesor de Juan Calvino. De Robert Estienne le debemos el trabajo de dividir cómo se conoce ahora la Biblia en capítulos y versículos. Antes no tenía esa división tan exacta, aunque ya había intentos de antes de capítulos y versículos, pero él lo sistematizó del todo, ¿sí? A finales del siglo 1500 está Teodoro de Beza, con varias ediciones. Al igual que Estienne, tuvieron varias ediciones, tanto la Complutense, Erasmo. La Complutense es una sola, pero Erasmo tuvo varias, Robert Estienne tuvo varias, Teodoro de Beza tuvo varias. Y esas son las ediciones del tiempo de la Reforma, ¿sí?, que utilizó Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para traducir nuestra Biblia al español. Y así también los de otros idiomas, ¿no es cierto? En el siglo XVII también hay un par más de ediciones del Texto Receptus, que no nombramos aquí, pero nombramos esta porque, bueno, en Sociedad Bíblica Trinitaria tenemos una reciente revisión de la Reina Valera y hemos consultado no solamente estos cuatro, sabemos que estos cuatro son principales, sino cerca de 30 ediciones en general, ¿sí?, de más personas y algunas repetidas de ellas, ¿no? Entonces, el texto Receptus es el texto que sirvió, el texto griego hecho en imprenta, o sea, condensado en imprenta como una edición para traducir las Biblias de la Reforma. Ahora, en el siglo XIX, allá por 1881, sale el texto crítico, el que tenemos a la derecha,
de color marrón. Recuerdan que eran Westcott y Hort, estos ministros anglicanos, los que hicieron esta edición del texto crítico llamado, y ellos desecharon el texto recibido. Ellos eran antagonistas del texto Receptus, ¿sí? Y decía que este texto era el reemplazo del Receptus. Ahora, ¿en qué manuscritos lo basaron? Bueno, no utilizaron el 90% de los manuscritos que son las ediciones de texto bizantino, ¿no? Donde cuál viene el texto Receptus, sino que utilizaron unos manuscritos, en especial uno descubierto en 1853, que se llama el Códice Sinaítico. Se descubrió en el convento de Santa Catalina, en el monte Sinaí, por eso Sinaítico. Iba a ser quemado, estaba puesto en una pila de basura y ellos lo rescataron de ahí. Un tal Tischendorf, ¿sí? Un personaje que era un conde adinerado, que era una especie de amante de los manuscritos antiguos bíblicos. Entonces, de allí sacó el Códice Sinaítico. Y después está el Códice Vaticano, que ya existía desde el tiempo de la Reforma, pero que está guardada en la Biblioteca del Vaticano. Ahora, es curioso que estas dos fuentes guardadas por los católicos es lo que usan hoy las Biblias evangélicas para traducir Biblia. O sea, usan el texto de Westcott y Hort, que está basado principalmente sobre el Códice Sinaítico y Vaticano. Y que a su vez estos dos códices difieren entre sí. No es que son una conservación. ¿Pero por qué usan esto? Porque dice que es más antiguo. Entonces ellos desecharon, podemos decir, la tradición de la iglesia y se fueron bajo estos códices, en el cual podemos también mencionar el alejandrino, que en menor grado se utilizó para hacer el texto crítico. El texto crítico hoy se conoce no con el nombre de Westcott y Hort, sino se conoce como las ediciones de Nestlé Aland. Y hubieron tantas a lo largo del siglo XX y parte del XXI que van por la 29, creo, edición de Nestlé Aland. O sea que hubo de la 1, 2, 3 hasta la 29 modificando más cosas. Algunas cosas podemos decir coinciden con el Receptus, algunos cambios que hicieron, pero básicamente son dos textos diferentes. De acuerdo de donde traduzcas, allí vas a tener una versión bíblica. Vamos a ver entonces algún ejemplo de cómo el texto recibido y el texto crítico difieren. Esto es 1 Timoteo 3:16. Y dice así, sin contradicción, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es Nuevo Testamento de Sociedad Bíblica Trinitaria, Reina Valera, ¿no? Ahora, fíjense en la nueva versión internacional que usa el texto de Nestlé Aland, o sea, el texto crítico que viene de Westcott y Hort, que dice, no hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. La diferencia principal de esto es que el texto recibido conecta a Dios con carne, es decir, la encarnación, que es a través de Jesucristo. Dios ha sido manifestado en carne. Ahora, si uno cambia Dios, Theos, ¿no es cierto?, en griego, por el pronombre Hos, que es a la diferencia que hay con el texto de Westcott y Hort o de Aland, es que dice Él se manifestó como hombre. Y el antecedente puede ser Jesucristo, ¿sí? Entonces está diciendo Jesús se manifestó como hombre, que es verdad, obviamente, pero no es tan preciso como decir Dios ha sido manifestado en carne. Porque imagínense los testigos de Jehová, que ¿cuál es el versículo más incómodo para ellos? ¿Cuál traducción es más incómoda? ¿La del texto Receptus que viene o la que viene del texto crítico? Por supuesto, la que viene del texto recibido. Porque ahí no hay duda que Jesucristo es Dios, porque Dios ha sido manifestado en carne. En vez de en el otro, Él se manifestó como hombre, no tiene ningún problema.
Dicen, sí, Jesús, una creación de Dios, se manifestó como hombre. Entonces, fíjense en que posiblemente este haya sido un cambio intencional o no, porque la palabra theos y hos difieren solamente en una letra, pero posiblemente por esa pequeña diferencia que para nosotros es o la palabra Dios como sustantivo o el pronombre él, ¿sí? Pudo haber sido intencional. Es un cambio importante. Vayamos a ver otro. Hechos 20:28. En Hechos 20:28 dice, y por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, nuevamente la palabra Dios, la cual ganó por su propia sangre. Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Ahora, la 60, extrañamente, la Reina Valera contemporánea y la Reina Valera actualizada, podemos decir, tienen esto que voy a leer ahora. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es la variante? ¿Cuál es la palabra que está cambiando entre Reina Valera y las demás versiones que tomaron del texto crítico? Dice la iglesia de Dios versus la iglesia del Señor. Nuevamente el Señor puede estar refiriéndose a Jesús, pero este versículo es el único en la Biblia que conecta Dios con sangre, ¿sí? Cristo con sangre siempre está conectado en muchísimos versículos. Por lo tanto, el texto crítico suma un versículo más a esa conexión. Pero fíjense que Tesalonicense conectaba Dios con carne, Hechos 20:28 conecta Dios con sangre. Es decir, al conectar eso, no hay otra conclusión lógica que decir Jesús es Dios. O sea, ¿cómo Dios puede tener sangre? A través de la encarnación, de la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo Dios puede tener sangre o carne, ¿no? A través de la segunda persona de la Trinidad que encarnó, que es Jesucristo. Por lo tanto, el versículo es específico, ¿sí? Entonces, esto no se vuelve a repetir en las escrituras del Nuevo Testamento. Bien, vamos a hacer una pausa aquí. Miren el gráfico, este gráfico, perdón. Aquí ya vamos al método de traducción. O sea, terminamos de hablar recién de uno de los aspectos de la ecuación. Si quieren, vayamos más atrás y vemos esto. Recién acabamos de hablar de fuentes textuales. Más filosofía de traducción, vamos a ver ahora, es lo que da una versión bíblica. Vayamos. Perdón. Vayamos a filosofía de traducción. Básicamente, podemos dividirlo en dos, pero dentro de la filosofía de traducción hay mucho más. Esto es un taller de bibliología condensado. Hay filosofía de traducción eclesiástica, donde la iglesia impone sus ideas para traducir, filológico, humanista, ¿sí? Pero básicamente la equivalencia dinámica es el nuevo método de traducir desde el siglo pasado. Vayamos a la izquierda primero, siempre vemos la parte correcta primero. Equivalencia formal. La equivalencia formal, ¿sí? Es lo que se utilizó siempre en la historia para traducir Biblias, y la equivalencia formal, podemos decir, es lo que se utiliza para traducir cualquier texto secular. O sea, hay equivalencias a veces, pero por lo general siempre se respetan las palabras del idioma original, ¿sí? Algunos para traducir pueden tomarse licencias y traducir una frase por otra. Estaría bien en el caso de que la frase en el idioma original sea ininteligible en el idioma destino, ¿sí? A cual se traduce, pero por lo general las palabras de peso en la gramática se van a respetar, como ser los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, los verbos, y después las partículas también se respetan en la equivalencia formal, como son las preposiciones, las conjunciones, ¿sí?
eh, pronombres demostrativos, etc. Entonces, en la equivalencia formal se traduce palabra por palabra. Ahora, ¿por qué? Porque la doctrina reformada acerca de la Biblia es que el Espíritu Santo inspiró plenariamente la Biblia, es decir, toda la Biblia, pero también cada palabra está puesta por inspiración. O sea, creemos en la inspiración verbal de la Escritura. No quiere decir un dictado mecánico, sino que el Espíritu utilizó de la mente de los traductores las palabras que ellos sabían, ¿no? Palabras desconocidas, ¿sí? Y de esta forma utilizó para inspirar, digamos, y guiar. O sea, el Espíritu Santo no solamente dio la idea, sino también supervisó el proceso, por así decirlo, para que ese escritor bíblico, sé, por ejemplo, Mateo, del Nuevo Testamento, pusiera tales palabras y no otras. Por lo tanto, no se pueden cambiar tales palabras. O sea, cada palabra es como un engranaje dentro del mecanismo de relojería del Nuevo Testamento, en este caso, cada palabra griega, ¿sí? Ahora, en el siglo XX salió otra forma de traducción, un tal Eugenio Nida o Eugen Naida, creó lo que se llama el principio de traducción de equivalencia dinámica, donde él dijo, vamos a hacerlo fácil de entender traduciendo el pensamiento. O sea, no importa cuántas palabras haya en griego, el comité en griego revisor toma las palabras que lee, nada menos que justamente la mayoría de veces en el texto crítico, ¿no? De Westcott y Hort, y a su vez reinterpreta y vuelca las palabras en el idioma destino. Entonces, traduce el pensamiento y descarta la inspiración verbal para transformarlo en lo que se denomina una especie de doctrina de inspiración conceptual. Es como que el Espíritu Santo dejó el concepto en la mente de los escritores bíblicos y ellos volcaron el concepto como ellos quisieron, ¿sí? O sea, por un lado reconocen cierta inspiración, pero cierta libertad del, podemos decir, escritor bíblico para volcarlo como su mente humana le parecía. Entonces, si es así, que solamente el concepto importa y no las palabras, se puede traducir conceptualmente y no palabra por palabra. Entonces, hay una diferencia muy grande ahí de concepto de traducción. Nosotros pensamos que en la equivalencia formal, tantas palabras hay en el idioma original, dentro de lo posible se van a traducir tantas palabras en el idioma destino, sin que por ello sea ininteligible, o sea, sin que por ello se traduzca algo eh, tipo robot, ¿sí? Que no se entienda. Bueno, aunque hoy la inteligencia artificial hace traducciones excelentes, ¿sí? Y, y usa principios de equivalencia formal, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo, si estamos traduciendo un manual de medicina, hay términos que son muy técnicos de la medicina o un manual de derecho, de abogacía. A nadie se le ocurriría en el mundo, o sea, en los libros seculares, traducir palabras de acuerdo a un pensamiento, es decir, obviando palabras que son técnicas. Y si el mundo no lo hace, ¿por qué lo hace el traductor a veces o las sociedades diferentes bíblicas y editoriales que hay en el mundo? ¿Por qué lo hacen así? Y es un principio que falta al respeto a la palabra de Dios, a la veracidad bíblica, a la pureza de la palabra de Dios, al concepto de inspiración, para irse detrás de ideas, yo diría, humanistas, ¿sí? Que persiguen un buen fin, pero cualquiera que quita o agrega palabras, el libro de Apocalipsis lo advierte, ¿no? Será plausible del juicio de Dios. Entonces, ni agregar, ni recortar, ni cambiar, es traducir lo más aproximado al original y que sea entendible en nuestro idioma, y la equivalencia formal cumple ese propósito. La equivalencia dinámica parece que cumple ese propósito, pero está desvirtuando muchas veces los versículos. Por eso, esa propaganda que hacen muchas sociedades bíblicas dice fácil de entender, fácil de leer, pero ¿a qué costo? Al costo de manipular las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, se pone al lector por encima de las palabras del Espíritu Santo.
Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Romanos 5.1, tanto en Reina Valera como en Biblia para Todos, que es una traducción por equivalencia dinámica. Dice así: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que de memoria sabríamos eso. Pero fíjense en cómo dice la palabra de Dios para todos, ¿sí? Dice: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz para con Dios. ¿Por qué la palabra fe no está? Porque ellos piensan que la palabra fe, no sé, es algo que no se puede entender, es algo que eh, no, el lector moderno no lo capta. Yo creo que sí. Aunque la palabra justificados, ¿sí?, es así, podemos decir, la justificación bíblica no la encontramos en el mundo, no la encontramos en un libro de derecho, ¿sí?, ni en un texto escolar. Es una palabra técnica de la Biblia, la justificación. La doctrina de la justificación es la doctrina, como decía Martín Lutero, por el cual la iglesia queda o cae. Es la bisagra de una puerta que mantiene, ¿no es cierto? La puerta es la iglesia y la doctrina de la justificación, decía Lutero, es esa bisagra, ¿sí? Es la doctrina cardinal. La palabra cárdeno del latín significa bisagra. Ahora, esa palabra justificado en la equivalencia dinámica o los comités modernos de escritura, de traducción de la escritura que usan ese método, dicen: nadie entiende lo que es justificación, entonces vamos a cambiar, ¿sí?, que Dios nos ha aceptado, ¿sí? Y vamos a cambiar la fe porque confiamos en Él. No es lo mismo. La doctrina de la justificación, somos justificados por la muerte de Cristo, o sea que Dios, nuestra culpa, el castigo de nuestro pecado es cargado sobre Él. O sea, Dios cumple la justicia de castigar el pecado imputando, ¿sí?, nuestros pecados en Jesucristo. Eso es la doctrina de la justificación. Pero también está que la vida justa de Jesucristo, esa que nosotros no pudimos vivir, pero que sí Él pudo vivir santo y sin mancha, es imputada por la fe. Por lo tanto, cuando decimos justificados, tiene una carga teológica y la palabra justificación se usa en toda la Biblia y especialmente en el libro de Romanos. Pero estas personas quitan la palabra justificación y hablan de aceptación, como hoy se habla, ¿no es cierto? Aceptar a Cristo, etc. Después lo pone: esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, cuando también es algo técnico, es decir, por medio. Somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no hizo posible nuestra aceptación, de que nosotros digamos sí, confiamos en Él. Hay un error teológico allí, no es lo mismo exactamente. Después dice: por eso vivimos en paz con Dios. Bueno, eso más o menos se conserva, pero todo lo demás no. Entonces, para ir finalizando, y después dejamos lugar para preguntas. Una buena traducción bíblica tiene que tener una forma de traducir por equivalencia formal, es decir, respetar las palabras del idioma, tener una consistencia en la traducción de los tiempos verbales, una consistencia en general en la traducción y la fidelidad a los textos originales. Vieron que todos dicen: somos fieles a los textos originales, pero la pregunta es: ¿cuál original? ¿Cuál? ¿Sí? O sea, en el Nuevo Testamento, ¿cuál? ¿El texto Receptus o el texto crítico? También en esta revisión hemos hecho una adecuación gramatical. Pero volvamos al principio. Entonces, aquí ya sabemos por qué hay tantas versiones de la Biblia, porque utilizan diferentes fuentes textuales y utilizan diferentes filosofías de traducción. Y hay Biblias, y para terminar digo esto, que han usado la equivalencia dinámica al máximo. Entonces ya no son Biblias, son paráfrasis. La Biblia para todo es una paráfrasis. La nueva traducción viviente, NTV, es una paráfrasis. Dios habla hoy es una traducción con mucho de equivalencia dinámica.
Nueva Versión Internacional es una versión 50-50. 50 formal, 50 dinámico. Así que bueno, espero que esto les haya servido para tener una idea de por qué hay tantas versiones de la Biblia. Y bueno, volviendo un poco a lo de Sociedad Bíblica Trinitaria, a la cual represento, que también ustedes sepan por qué hemos utilizado el principio de equivalencia formal y el texto recibido para traducir el Nuevo Testamento. Así que esta es la exposición, no sé, las preguntas. Muy bien, gracias Alejandro. Quiero hacerte la primera pregunta. Ujú, Nuestra confesión, la Confesión de Fe de 1689, ujú. en el capítulo 1 trata el tema de la Sagrada Escritura. Así es. Normalmente la experiencia me dice que nos limitamos a ver si están los mismos libros que están en nuestra Biblia y nosotros decimos, ah, sí, yo creo todo eso. Ujú, Sin embargo, obviamente que aquí hay base para creer que hay un tipo de manuscrito y un tipo de traducción que se adecúa más a lo que decimos creer y que lo otro sí, nos aparta. Entonces, yo quisiera que si tú nos puedes dar algunas pistas en nuestra propia confesión ujú. respecto de esto. Bien, no sé, estoy buscando justamente la confesión, ¿sí? Em, y te muestro esta pista que me estás Ya, preguntando. Vamos a ver si puedo. Bien, lo voy a tratar de, a ver, ampliar un poco y lo voy a proyectar, ¿sí? Lo voy a poner como diapositiva. Espero que se pueda ver. Em, a ver, ahí vamos. Bien, están viendo el punto 1.8 de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Esta es la edición del Legado Bautista Confesional, ¿sí? Vamos a leer un poco, ¿sí? El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento griego, que en el tiempo en que fue escrito era por lo general el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados por Dios y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. Y bueno, dice, así que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe apelar a estos como autoridad, o sea, a los originales. Yo les invito a ver esta parte que voy a señalar acá. Perdón, sería esta parte. Y la subrayo. Ahí lo ven, ¿sí? Dice, siendo inspirados por Dios, ¿no? Y guardados puros, y dice en todas las edades. Entonces, quiere decir que en el tiempo de la Reforma era una de esas edades en donde Dios preservó su palabra para ser traducida. Ahora, el texto crítico, ¿sí? No cree, o sea, la crítica textual moderna no cree en la preservación, sino que cree en la transmisión, corrupción y restauración. Si encuentro, a ver, ya que me preguntaste, ese libro sería Transmisión, Corrupción, Restauración. Metzger es el autor, a ver si lo encuentro acá en internet. Sí, pero me aparece en inglés. A ver. Metzer, TZ, ¿no? Sí, Sí. bueno, sí, aquí lo tengo.
está nada menos que en eBay, pero se lo voy a tratar de proyectar, ¿sí? Vamos a Era verificar un obispo católico este hombre. puede haber tenido Metzer. relación con el catolicismo, no lo sé, pero lo que sí tenía este problema, ¿no? De que él era un defensor de la crítica textual y es un referente. Ahí lo ven, ¿no? Dice, Sí. the text of the New Testament is transmission, corruption and restoration. Quiere decir transmisión, corrupción y restauración. Aquí lo tenemos en español, ¿no? Transmisión, corrupción y Ujú. restauración. O sea que la crítica textual no cree como cree las confesiones de fe, en la preservación a través del tiempo, sino que creen que fue afectado a través del tiempo y fue restaurado. Cuando habla de restauración, Meches se está refiriendo a Westcott y Hort, al texto crítico. ¿Sí? Entonces, creo que en el mundo reformado hay este problema, ¿no? Que por un lado, digamos, yo me refiero al mundo reformado en aquellos que utilizan las confesiones de fe. Porque hay iglesias que creen las doctrinas de la gracia, pero bueno, son dispensacionales, no usan la confesión de fe, etc. Pero sí, algunos utilizan la Bautista de 1689 y otros, como los presbiterianos, utilizarán la de Confesión de Westminster. Y las dos confesiones tienen exactamente lo mismo, o sea, toda la Reforma creía exactamente lo mismo, que había una preservación providencial de Dios y de que no iba a salir nada nuevo que contradijera eso. Pero en el siglo XIX salió el texto de Westcott y Hort. Entonces, aquellos, podemos decir, reformados que usan una confesión, pero usan Biblias modernas basadas en el texto crítico, no están siendo consistentes con la posición confesional por dos cosas. Uno, por la fuente textual, que al utilizar el texto crítico están diciendo no creemos en la preservación. Y dos, al utilizar traducciones dinámicas, están diciendo no creemos en la inspiración verbal de la escritura. O sea, dos cosas serias. Cuando yo a un paso reformado le muestro esto y es proclive a utilizar Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Biblia NTV, etc., se enoja un poco porque dice, no, yo soy confesional. Bueno, pero hay una bibliología confesional. Así como hay una doctrina, hay una eclesiología, hay diferentes doctrinas, ¿no? La bibliología, hay una bibliología que es confesional. De hecho, en inglés ahora hay un grupo que pertenezco ahí y se llama, bueno, bibliología confesional. Y este término no era conocido quizás hace mucho tiempo, pero ahora sí. Así que la respuesta fue un poco larga, pero quería mostrar algo de la confesión de fe, cómo es que, digamos, la doctrina de la preservación de la escritura es lo que define tu posición textual. Ujú. Si nosotros aceptamos la premisa de Mezier, entonces estamos diciendo de que l- las escrituras, tal cual se dieron y puras, digamos, que llegaron hasta los apóstoles y después fue corrupta por Ujú. ¿cuántos siglos? ¿12 siglos? ¿13 siglos? Y por lo menos, si ellos descubrieron el manuscrito del siglo IV, diría 4 siglos, pero pasaron 15 siglos hasta que en Claro, 1881, claro. o sea, 19 siglos en total, para tener la Curiosamente, restauración. claro, curiosamente, el énfasis de las Biblias en lengua vernácula se da con este texto, con el texto recibido, y los grandes avivamientos de la historia también se dan con este texto, no con el texto crítico. También. Gracias. No sé si algunos de los hermanos tienen alguna duda, aprovechen de hacer sus preguntas, hermanos. Cuando no hay preguntas, a veces hago preguntas yo. Dale. ¿Se entiende bien? Hay que explicarle a alguien, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el texto recepto y el texto crítico?
¿Alguno se anima a explicarlo? Yo le ayudo después, no se preocupe. La diferencia entre el texto receptus o recibido y el texto crítico. ¿Nadie se anima? No se peleen. Entonces pregunten, si hay dudas, pregunten. O sea, o dan la definición o hacen la pregunta. Yo intento responder. Sí. El texto receptus o bizantino o mayoritario Uh-huh. en teología es el texto que tenemos en mayor proporción, y el texto más fiel a los originales, porque es más fiel entre sí mismo también. Y el texto crítico son otras fuentes que provienen del Código Sinaítico, el Código Vaticano, el Código... se me olvidó el otro. No importa, Alejandrino. Alejandrino, gracias. Hay más también. Y es el que, y otros más, y es el que es más corrupto entre sí, y es el que usan mayormente, bueno, y el que usaron Westcott y Hort para desarrollar esta versión de texto crítico. Uh-huh. ¿Así? Es una buena explicación, sí. Se ve que has leído el tema porque has dicho cosas que no dije, por ejemplo. Pero que están correctas. Está muy bien. Gracias. Bien. Y le hago otra pregunta, a ver quién la contesta. ¿Cuál es la diferencia entre el método de equivalencia formal, o sea, de traducción, el método de traducción de equivalencia formal versus el método de equivalencia dinámica? ¿Por qué uno es más bíblico y el otro no? Equivalencia formal versus equivalencia dinámica. Yo sé que Esteban lo debe saber, pero a ver otro. La equivalencia formal es como más literal, palabra por palabra, ¿no? Y la dinámica es como captando la idea en general. Exacto. ¿Y cuál te parece que es más bíblica y por qué? La equivalencia formal. ¿Y Porque por se qué? apega más a la traducción de los manuscritos, o sea, palabra por palabra está siendo traducida. Es correcto, pero hay una doctrina que viene de la Reforma en cuanto a la inspiración que la equivalencia formal respalda, digamos, su forma. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Qué método de inspiración, qué concepto de inspiración se llama eso? Doctrina de inspiración verbal. Exacto, inspiración Muy bien. verbal. ¿Sí? No hemos desarrollado la plenaria, porque la plenaria, para que ustedes entiendan, es de Génesis a Apocalipsis, es toda la Biblia inspirada. Pero la crítica textual dice, hay partes que no son inspiradas. Entonces, ponen en duda autoría de manuscritos. Por ejemplo, Moisés no escribió el Pentateuco, te dicen, segunda Pedro no la escribió Pedro. O sea que la crítica textual, dentro de su incredulidad de la doctrina bíblica, tiene todo un universo de cosas que hoy no nos dio tiempo de explicar, que se suman a eso. Pero bueno, la definición es que se apega más al original, digamos, porque traduce palabra por palabra, porque respeta el principio de equivalencia verbal, de inspiración verbal. Muy bien. Ahí estamos. Una pregunta, Alejandro. ¿Por qué crees que este auge de abandonar el texto receptus y suscribir al texto crítico? Yo me he encontrado, ha sido sorprendente para mí que de diversos comentaristas de peso, cuando están comentando los textos bíblicos, corrigen el texto, pero resulta que están corrigiendo el texto crítico. Y toman, ahí se apartan del texto crítico que ellos dicen, no, aquí todas las citas son de normalmente la Nueva Versión Internacional,
se apartan de lo que ellos dicen y lo que ponen, cómo lo ponen, es del texto recibido. A Pero veces ¿por qué ocurre así. insisten en eso? Y a veces ocurre al revés, o sea, depende el comentarista y depende qué parte esté comentando. Ajá. A veces, digamos, esa idea, digamos, cuando vos vas del texto crítico al texto recibido, del texto recibido al texto crítico, y no definís una posición, se llama eclecticismo, ¿sí? Y hay una Biblia que tiene esa posición ecléctica en la parte de fuente textual, que es la Biblia de las Américas. Porque toma el texto Receptus, aunque ellos no te lo dicen, es una cosa muy extraña. Uno entra a Lockman Foundation, que es el responsable de Biblia de las Américas, y dicen que toman de la edición 26 de Nestlé Aland. Pero en algunos casos vos ves que no toman de Nestlé Aland y que coincide con Reina Valera. Entonces uno dice, ¿de dónde están tomando? Del texto Receptus. Ahora, ¿por qué no lo dicen? Creo que es cierta deshonestidad intelectual. Tendrían que decirlo. Pero nosotros sabemos, porque la sabemos bien de cerca, al revisar toda una Biblia siempre comparás con muchas versiones y con el original y te das cuenta que Biblia de las Américas es un texto ecléctico. Por lo menos, bueno, sí, consuelo, no es 100% texto crítico, pero tiene muchas partes del texto crítico. Si alguno está interesado en ahondar en este problema, hay un artículo, yo se los puedo pasar acá por el chat, para comparar. Aquel que le gusta comparar, tiene como 614 versículos para comparar. Vieron que hoy di comparaciones. Bien. A ver. Les paso acá por el chat. Ahí está el vínculo. No sé si lo pueden ver. Sí. Y les proyecto un poquito el artículo para explicárselo. Aquí. Este PDF se llama Llave Textual del Nuevo Testamento. Es de Sociedad Bíblica Trinitaria, ¿sí? Y compara cerca de 614, creo, versículos. En realidad, el original está en inglés, esto, comparando con una versión del inglés. Pero se me ha confiado el trabajo hace 3 años atrás, junto con otra persona que también, digamos, que es experto en griego y demás. Hicimos un cruce entre el texto Receptus, ¿no?, que es la llave textual, con la Biblia de las Américas y la Biblia textual, BTX, ¿sí? BLA, BTX. Entonces ahí tienen para comparar más de 600 versículos donde hay cambios, adiciones y omisiones. Es decir, yo les mostré hoy 3 ejemplos nomás. Ustedes pueden encontrar más ejemplos y ver cuál gravedad reviste cada uno. Algunos capaz que no revistan mucha gravedad, son cambios igual, y otros sí revistan gravedad. Así que hay tarea ahí si quieren investigar más. De igual manera, la primera vez que tuve una NBI conmigo, me puse a revisarla y tenía también tengo una Biblia de los Testigos de Jehová y ellos en a la entrada nomás reconocen que usan el texto de Westcott y Hort. Eh, y me llamó la atención, yo muy inocente cuando recibí esto, pero me llamó la atención lo siguiente, que en los evangelios, en la NBI pone una línea en el texto y dice, bueno, estos versículos no están en los mejores manuscritos. Y es la misma línea que aparece en la Biblia de los Testigos de Jehová. Y se me encendió la alarma. Digo, ¿cómo puede ser posible que, que los evangélicos estemos de acuerdo en el texto sagrado con los testigos de Jehová? Si ellos sostienen cosas horribles, digamos.
Y bueno, ahí está la explicación en el texto. Y si, bueno, ya más adelante me interioricé un poco en la doctrina, la calidad de evangélicos, tanto de Westcott como de Hort, y dejan bastante que desear. Sus creencias, su alejamiento de algunas doctrinas fundamentales, como, bueno, la justificación por la fe, su horrorización por el tema de la sustitución de la sangre, eh, su no creencia en los milagros. ¿Conocen a César Vidal Manzanares? Sí, 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 sí. Bueno, una vez me hizo una entrevista y él está con la misma posición esta, ¿no? No el texto crítico, sino él viste, como él era un periodista, se aboca más a las biografías. Entonces, él ha estudiado más de Westcott y Hort, de sus vidas. Pero nosotros, Sociedad Bíblica Trinitaria, y siempre que me toca dar un taller de bibliología, me enfoco más en el fruto del trabajo, ¿no? O sea, en lo textual. Pero sí, si uno ve las biografías, y hay que ser objetivos, porque a veces yo también digo esto, ¿no? A veces se le achacan cosas a Westcott y Hort que no hicieron, ¿sí? Entonces, eso también es deshonesto intelectualmente, no es objetivo. Claro. Pero sí han tenido, digamos, por eso siempre que se da una biografía, lo que uno tiene que citar es fuentes. Es fuente. Entonces, digamos, si no tengo las fuentes, no puedo hablar. Me prefiero decir, bueno, para mí es más fácil examinar el trabajo que las biografías de estas personas, ¿no? Pero igual es válido, obviamente. Esteban tiene levantada la mano. Sí, quería preguntar, ya que se mencionó eso de los mejores manuscritos, ¿cuáles son los criterios que usa la crítica o los traductores de ciertas versiones para decir que son los mejores manuscritos? Bueno, cuando dicen no están los mejores manuscritos, ellos están diciendo en el Códice Sinaítico y Vaticano, básicamente, primordialmente, ¿no? Y el argumento de por qué son mejores o preferidos para ellos, porque son más antiguos. O sea, por un lado tenés el texto Receptus, que no tiene la misma antigüedad, pero hay una explicación para eso. Pero sí tiene una diversidad, una gran cantidad de manuscritos. En vez del texto crítico, en el cual se basa el Códice Sinaítico Vaticano, es más antiguo, del siglo IV, pero son esos dos códices, y algunos más, como el Alejandrino, Códice Ephraemi Rescriptus, y algunos Códice Besa, llamado D, son pocos, 5, algunos dicen que son 5 principales, pero la gran masa textual es Códice Sinaítico Vaticano. Ahora, ellos tienen esta idea, ¿no? De que porque es más antiguo, entonces es lo mejor. Pero podríamos decir, a ver, son del siglo IV, pero no quiere decir que, tampoco son los originales, ¿no? Pero no quiere decir que porque sean del siglo IV, la cuestión es cuántas copias hay hasta el original y si hubo alteración intencional en esas copias. Ahora, es lógico que no haya manuscritos o sea, más antiguos del códice, perdón, del Textus Receptus. ¿Por qué? Ustedes tienen Biblia en sus casas, ¿no? Espero que podamos llegar con la Biblia de la Sociedad Bíblica Trinitaria, pero aquel que usa la Biblia la tiene gastada la Biblia, ¿o no? Aquel que nunca lee la Biblia, vas a la biblioteca y está nuevita, ¿sí? Entonces, lo que tiene uso se gasta, lo que no tiene uso queda guardado. ¿Qué es lo que tuvo uso históricamente? Textus Receptus. ¿Qué es lo que no tuvo uso históricamente? Códices alejandrinos. ¿Dónde estaban guardados? Bueno, ahí en Alejandría, en el Monte Sinaí, en un convento católico y demás, ¿sí? Entonces ahí también te da una pauta, es decir, es más antiguo, pero no está usado. Bueno, por eso puede estar tan entero, ¿no es cierto? Eso significaría que al ser más antiguo lo relacionan con que están más cercanos a los autógrafos, a los originales. Ese es el argumento de ellos, sí. Con lo cual, tienen que desconocer que Dios preservó a través de los siglos, sino que un hallazgo arqueológico, entre comillas, es lo que define la cuestión. Gracias. Bueno, justo es una hora.
Muchas gracias, Alejandro. No sé si hay alguna otra pregunta, hermano. Bueno, no vamos a decir que si no habla ahora, calle para siempre, pero se termina esta clase y vamos a dejar libre a Alejandro. Y no sin antes agradecerle su buena disposición y que nos ha dado, nos ha regalado esta hora para poder nosotros aprovecharla y ser instruidos en esto, Hay una ¿no? mano ahí. Mi esposa. Ajá. No se escucha. Ahí está. Quería preguntarle a Alejandro, ¿qué Biblia usted nos recomendaría? Pues yo desde que estoy en la iglesia siempre hemos usado la Reina Valera de 60, que es la más cercana, creo yo, a los textos antiguos. Sí, sigan utilizando la 60 y cuando tengan, creo que ya tienen en la conferencia alguna revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, hagan una evaluación, tranquilos. Pueden utilizar esa llave textual del Nuevo Testamento para comparar, si bien no se compara a 60, pero algunos van a impactar, algunos versículos en 60. ¿Sí? Y en algún momento, si deciden como iglesia utilizar la de Sociedad Bíblica Trinitaria, obviamente tendríamos que hacerle llegar una cantidad para la congregación. Pero lo bueno es que puedan tomarse el trabajo, ¿no? De comparar, porque la 60, si me preguntan cuántas diferencias hay, yo he hecho un trabajo en su momento, se los puedo compartir, les puedo ver, unas 140 diferencias. No hemos publicado esto en el sitio de Sociedad Bíblica Trinitaria por ahora, ¿sí? Pero hay diferencias que uno puede encontrar, aunque podemos decir en términos generales una Biblia basada en el texto Receptus. La Sociedad Bíblica Unida, que es la responsable de la 60, después empezó a insistir para cambiar la Reina Valera. Ya en 1995 se introdujeron cambios y después en la Reina Valera contemporánea se introdujeron más cambios. Y a su vez, Sociedad Bíblica Unida no solamente imprime la Reina Valera, sino que imprime un sinfín de otras traducciones, ¿sí? Que la Reina Valera dentro de todo para ellos es una más, aunque todavía sigue teniendo mucha demanda en América Latina, como ser la 60. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Muy bien. Muchas gracias, Alejandro, y quisiéramos entonces, antes de terminar, elevar una oración de gratitud al Señor, encomendándonos a su gracia y también, por supuesto, a ti, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, para que el Señor te bendiga ampliamente. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de estudio. Gracias por este compartir con nuestro querido hermano y pastor Alejandro. Te rogamos que tu bendición sea con él y ayúdalo, Señor, en todos los proyectos que tenga durante este tiempo, en esos viajes relámpagos que realizan, fortalécelo y ayúdalo, y que su estadía en los distintos lugares donde tú le llevas sea con bendición. Guárdalo también en este viaje a México y de regreso a su hogar. Y asimismo te pedimos que en nosotros también siempre esté este espíritu diligente e inquisitivo respecto de la verdad revelada y la doctrina sana de tu palabra que emana de ti. Rogamos tu bendición sobre nuestras vidas y una vez más estamos contentos y agradecidos, pues hemos sido bendecidos por ti.
Bendice a nuestro hermano y a cada uno de los hogares aquí representados, y te lo rogamos por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.